agradecer a todos los vecinos vuestra asistencia. Hemos conseguido prácticamente llenar este magnífico salón de actos. Yo no veía, bueno, me ha recordado prácticamente al acto que hicimos hace cosa de 1 año y medio relativo al agua, al Pacto Social por el Agua. Casi desde entonces no lo he lleno hasta hoy. Por supuesto, de nuevo reiterar mi agradecimiento a los vecinos, a los distintos grupos que habéis venido. Veo gente también de algunos grupos municipales, como de Grupo Andalucista, también de otros partidos como de Izquierda Unida. Del Grupo Andalucista veo a mi compañera Ana Roger, a mi compañero José González Ropero, y también de gente de Izquierda Unida. Muchas gracias al coordinador Pablo Arenas por su asistencia. También agradecer a compañeros de Aguilar de la Frontera, como Francisco Navarro, su asistencia también a este acto. Y no sé si me dejo alguna asociación, porque sois muchos y no os puedo ver a todos, pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por vuestra asistencia a este acto, que como bien sabéis, vamos a hablar de la cuestión de las inmatriculaciones en nuestro municipio, una cuestión que hoy en día está muy en boga, muy en la agenda política, debido principalmente a los estudios que ha hecho uno de nuestros ponentes. Ahora los va a introducir mi compañera, a los estudios que ha hecho uno de nuestros ponentes, Enrique Alcalá, y también, por supuesto, también a las mociones que presentamos en su día, tanto el Grupo Andalucista como Participa Priego en el Ayuntamiento de nuestro municipio, que probando precisamente para investigar acerca de esta cuestión más detalladamente e intentar recuperar nuestros servicios, nuestros inmuebles, nuestro patrimonio cultural que debería de pertenecer a nuestro municipio. Bueno, yo me voy a sentar ahora mismo y voy a dejar a Eva María Sánchez que presente un poco a las dos personas que han venido hoy, que nos han acompañado muy amablemente a hablar a este acto, y que por lo visto, y me alegro mucho, han despertado el interés de todos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os dejo con Eva. Hoy tenemos con nosotros a 2 grandes profesionales, cada uno en su campo, que han acudido a ilustrarnos sobre este tema. Por un lado tenemos a don Antonio Manuel Fernández, el cual es profesor, jurista, músico y activista. Pero sobre todo es una persona muy vinculada e implicada con el territorio andaluz y con todos los andaluces y andaluzas, así como con nuestra provincia, Córdoba. Ha trabajado de forma incansable por la memoria colectiva, por los derechos humanos, el ecologismo, el feminismo y la radical democracia. Actualmente, como doctor en Derecho, por cierto, cum laude en 2006, trabaja como profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba. Con respecto a su faceta de escritor, es autor de varios ensayos, novelas, monografías, poemarios, ha ganado varios premios literarios, es colaborador con la cadena serie El País y columnista de Cordópolis, El Día de Córdoba y el Grupo Holly, si no me equivoco. Fue fundador de la primera ONG escolar en Andalucía, presidente del Ateneo Popular y participante en otras muchas plataformas y asociaciones. También destacar que es patrono de la Fundación Blas Infante y coordina el laboratorio jurídico sobre desahucio en la Universidad de Córdoba. Por otro lado, tenemos con nosotros a don Enrique Alcalá Ortiz, ahora no me he equivocado, el cual es natural de nuestra localidad y ha sido maestro de escuela durante toda su vida, aunque actualmente se encuentre jubilado. Don Enrique Alcalá ha realizado una labor investigadora realmente exhaustiva de nuestro pueblo que, como él mismo dice, tanto quiere, y que lo hizo hijo predilecto en el 2002. Esta investigación, a la cual ha dedicado décadas, lo ha llevado a publicar numerosos artículos y libros. Entre estos últimos se encuentran más de 80 títulos de lo más variados: poesía, folclore, cofradías y hermandades, personajes prieguenses, etcétera, 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 llegando a ser cronista oficial de nuestra ciudad. Desde un punto de vista más subjetivo, si me lo permiten, me gustaría añadir que cuando conocí el trabajo de este señor, concretamente con el tema que hoy nos ocupa, las inmatriculaciones, me quedé realmente sorprendida, ya que es un trabajo investigador que yo calificaría de magnífico, de exhaustivo, realmente perfeccionista. Pero bueno, para hablar de dicho trabajo yo creo que mejor es que no lo cuente él y no yo. Así que ahora vamos a escucharlo y después pues tendremos tiempo, cuando escuchemos también al señor Antonio Manuel, de poder preguntarle todas las dudas que tengamos. Buenas tardes, buenas noches. Me encuentro aquí como una sorpresa porque nunca pensé que iba a defender estos temas
públicamente. Cuando empecé hace 14 meses sobre este asunto, quise desviar este problema a los partidos políticos, a los medios de información y a las asociaciones culturales y religiosas que había aquí en el pueblo. Porque enfrente de este problema estaba una organización que está muy incrustada en nuestra sociedad, que es muy poderosa, que es la Iglesia, hay que respetarla. Pero nadie quería ponerse enfrente. Entonces me dije, para mí, Enrique, te tocó la China. Y me eché para adelante. Antes de empezar, quiero dar las gracias al grupo Participa Priego, porque si bien hubo partidos políticos que me escucharon antes de las elecciones, como el PA, que incluso puso una pregunta, que hicieron una pregunta en el último pleno de la Alteos Corporación, fue Podemos los que tomaron la iniciativa de presentar una moción sobre este asunto. En la soledad en que me encontraba durante 9 meses, Podemos me ayudó en esta inquietud y en este activismo, como ellos me han puesto, que soy activista, me parece muy bien. Yo sabía que era hiperactivo, pero no activista, lo cual me parece estupendamente. Entonces nos echamos hacia adelante. El PA también puso otra moción que fueron aprobadas. Mociones que se han aprobado, pero hasta ahora poco efectivas. Así que muchas gracias al grupo Participa Priego por esta ayuda y por esta acción que no vamos. Yo no voy contra los curas, ni voy contra los monjas, ni voy contra el párroco de la Asunción, ni voy contra la diócesis de Córdoba. Voy en defensa de los Priego. Así como he estado siempre, llevo 36 años defendiendo la cultura del pueblo este que nos ha visto nacer a todos. Ahora, yo sabía y asumía que voy en contra de la Iglesia, que quiero quitar el colegio, que quiero quitar el hospital, y todo es mentira, como es lógico. Es una mentira más que está castigada en los mandamientos. No voy en contra de ellos, voy a favor de los bienes públicos, que son de todos y no de un grupo. Esas son mis 2 notas. Bien, pues empezando diré que en el 2002 hice un trabajo de investigación sobre todas las noticias que habían aparecido en Priego y la comarca, y me he encontrado sobre este tema, me he encontrado nada más que una noticia, que es en el año 1900. El año 1900 el Tribunal Eclesiástico de Córdoba saca a subasta pública una iglesia, la iglesia de San Marcos. Los que tengan mi edad habrán visto, ahora se acordarán seguramente, que estaba al lado, donde está ahora la oficina de Caja Granada. Allí estaba había un portalón grande, pues allí estaba la ermita de San Marcos. Estaba habilitada como cochera porque el tribunal hicieron la subasta aquí en Priego y la compró la ermita una familia de Priego, los Valverde. Me parece que fueron los Valverde. Entonces la noticia es muy escueta, que sale y se hace la subasta en las casas, aquí en la sacristía aquí en Priego. Y las circunstancias de por qué sale esta ermita, el Tribunal Eclesiástico de Córdoba saca esta ermita a subasta, no la sé. Ni creo que si fui a preguntarlo me lo digan, porque la verdad es que no lo sé cómo se hicieron propietario la iglesia de esta ermita, que ya en los historiadores de la enciclopedia del siglo XIX ya viene la ermita de San Marcos. Esa es la primera. Después, durante el siglo pasado, la iglesia pues, ha ido recibiendo la iglesia me refiero a la diócesis, ha ido recibiendo algunas donaciones de gente piadosa que ha dado inmuebles a la iglesia, y la iglesia ha hecho una ermita, no la iglesia, ellos mismos. La primera de todo que tengo es la de las Angosturas. La de las Angosturas, por los años 50, había una fábrica muy activa, el dueño era don Julio Matillas Pérez, y allí tenía una fábrica y unas pocas viviendas de colonos, incluso hasta había una escuela con su maestra y todo, o sea, tenía cierta importancia. Entonces don Julio, muy hombre
con bastante dinero, bastante finca, fábrica, tenía la fábrica, pero también era muy piadoso. Ya lo veremos, que lo hayan conocido también en la ermita del Calvario, que fue el que la hizo él. Pues este hombre muy piadoso construyó una ermita allí en las Angosturas y le puso San Cristóbal como un familiar suyo. Esta ermita tiene unos 100 y pico metros cuadrados y consiguió del obispo incluso que casi creara una parroquia y dijeran misas todos los domingos para la gente que vivía allí. Este hombre regaló, la donó, la ermita y el espacio donde se ubicaba, más otro espacio trasero, lo donó a la iglesia. Hicieron su escritura, tengo copia de ella, y la donó. Cuando pasó el tiempo y la industria textil entró en crisis en los años 60, ¿qué pasó? Pues que los colonos se fueron, desapareció la escuela y la ermita se ha caído. La ermita está totalmente en ruina. La ermita es propiedad del ayuntamiento, de la diócesis, eso quisiera yo, el ayuntamiento. Es propiedad de la diócesis, esta ermita, las ruinas que hay. Es ejemplo de esta ermita de que cuando la gente abandona la iglesia, los edificios se caen. Cuando el pueblo, las cofradías o las asociaciones o el ayuntamiento a través de ayuda apoyan estos edificios, los edificios se mantienen. Otra donación que hubo en el siglo pasado es de Sagrilla Baja de San Rafael. Allí había una señora, también piadosa, también la tengo muy documentada, doña Trinidad García, que vivía en la carrera de la de Álvarez. Lo tengo documentada porque en algunos libros que tengo de la Soledad estaban ella, aparece. Esta mujer tenía una finca en Sagrilla Baja. En esa finca, las casas antiguas, los caserones antiguos de la gente que tenía bastante poderío económico, pues tenía una sala de habitación como esta, donde se metían los carruajes, los coches de caballos, no los Mercedes de ahora. Entonces allí metían los carruajes. Como había una ermita en Sagrilla Alta, pero no había en Sagrilla Baja, esta señora primero permitió que en los bajos donde estaban las cocheras se hicieran misas los domingos para todos los parroquianos de allí de Sagrilla Baja. Y más tarde la donó. Hizo una división ante notario de bienes esta señora y hizo una división horizontal y cedió, mediante escritura y ante notario, cedió este local a la diócesis de Córdoba. Había una servidumbre de paso para cuando normalmente está cerrada, solamente cuando hay actos públicos, religiosos, es cuando la abren. La tercera donación se produce por las hijas de don Niceto Alcalá Zamora, nuestro presidente. Nuestro presidente, en los años 18, 19 y 20, era propietario de un terreno que está en la calle San Marcos, donde está la China Trinidad. Ahí, los que tengan mi edad, ahora se acordarán de unas casas que hizo. A don Niceto le iban a dar una medalla por los cargos que iban teniendo. Ella dice que medalla y diamantes nada. Y entonces los dineros más otros dineros que puso, compró ese solar, donde estaba ahora el edificio de Ceja, toda esa parte, y la ermita de la Trinidad, frente de tu casa, y hizo unas viviendas para familias pobres, que no las donó, las dio en alquiler, pero sin cobrar nada. Ahí hasta los años 60 o 70 tuvieron esas casas. Esas casas, cuando volvieron la hija de don Niceto del exilio, el inquieto don Domingo Casado, que para descanse, el párroco de las Mercedes, estaba buscando, como en la población de Priego, como sabéis, ha crecido por esa parte, estaba buscando una parroquia para un local, para ubicar una parroquia ahí. Y la hija de don Niceto se enteraron, hicieron la donación. Hicieron las escrituras de donación del solar. El obispado vendió parte del solar a una empresa particular, que es donde están ahora los comercios y los pisos, y el otro se lo reservó para hacer la iglesia que hoy vemos, que sacó adelante don Domingo, las circunstancias. Resulta que que estas donaciones, las Angosturas, Sagrilla Baja y Trinidad,
tiene el obispado las escrituras, y tienen las escrituras, pero resulta que no están registradas. O sea, como las tienen las escrituras, dicen, no me hace falta registrarlas. Ellos registran los que no tienen escrituras. Esa es su metodología. Bien, entonces, ¿cómo hemos ido perdiendo la titularidad de la Iglesia? Hay unos precedentes. El primero de ellos se produce por la década de los 60. En la década de los 60, como no había subvenciones públicas, la Iglesia se nos caían a pedazos. Se nos caían a pedazos. Y en el año 63 o por ahí se derrumbó la ermita la Virgen de la Cabeza. Se cayó el techo. Entonces el párroco era don Rafael Lorenzo. Y empezó a buscar dinero para ver si la reformaba. Hubo un señor que era Cristóbal Luque, que dio incluso una casa, la casa donde vive ahora el párroco de las Mercedes, o sea, del Carmen, párroco Carmen Mercedes, y estuvieron intentándola a ver si lograban echarle el techo, pero no pudieron. Entonces se metió por medio un abogado priquense, don Carlos Aguilera, que estaba en el ministerio trabajando, y le ofreció al párroco hacer un colegio grande. Hizo una residencia. Entonces las iglesias no se escrituraban. Entonces hicieron unas escrituras, porque no estaban escrituradas, las iglesias eran bienes públicos que nunca habían tenido dueño. El dueño éramos todos y nadie, porque no estaban escrituradas. Escrituró la ermita, o sea, el local, las ruinas que había. Aquí hicieron un expolio, hay mucho escrito sobre esto, y construyó la fundación de la Virgen de la Cabeza, la iglesia que antes era una residencia. Él creó un patronato que lo regía él y su mujer, Carlos Aguilera Siller. Ahí estuvo el patronato, como todos sabéis, y el colegio bastantes años, como una fundación, dentro de una fundación. Después se reconvirtió en una público. Le salió una opción y el patronato vendió el inmueble, con la iglesia incluida, y al ministerio. Y hoy eso está escriturado y pertenece al ministerio. Y el otro antecedente de pérdida es el Colegio y Ermita de las Angustias. El Colegio y Ermita de las Angustias, vosotros habéis leído, y la mayoría de vosotros sabéis que es una fundación de una señora pía, que se quedó viuda, inmensamente, tenía muchísimas riquezas, muchísimas fincas, cortijos, muchísimas casas aquí en Priego, aparte de las casas del Colegio de las Angustias y la ermita. Muy devota de la Virgen de las Angustias, y en su testamento y en su lega todo lo que tenía, lo lega para un patronato que tenía como misión la devoción a las angustias y la enseñanza a las niñas pobres. Entonces no había puesto escolar para todos los pleguenses. Yo, que no soy muy viejo, aunque lo soy, me acuerdo que en el año 73 es cuando por primera vez, yo llevaba ya 15 años de maestro, por primera vez hubo en Priego plaza para todos los niños en edad escolar. La primera vez. O sea que esta señora, viendo esas necesidades y otros patronatos que también se fundaron posteriormente, pues crea este patronato a finales del 18. Y nombra como regidores de este patronato a dos clérigos que eran de su familia. Uno vivía en Cabra y otro en Luque, porque ella procedía de Luque. Y así estuvo funcionando hasta la mitad del siglo XIX. En el siglo XIX vosotros sabéis que se producen las desamortizaciones. Y la más atroz de todas fue la de Madoz. La gente habla de Mendizábal, pero la más atroz aquí en Priego fue la de Madoz. Desamortiza todas las obras pías que había, entre ellas esta de las angustias. La desamortiza. Entonces, las cosas desamortizadas pertenecen legalmente a Hacienda. Lo que pasa es que no las escrituraban porque estoy hablando del 1855 y en los registros aparecen en el 1861. Entonces, desamortiza todo. Tuve la suerte de encontrar en Córdoba, que lo tengo en mi libro, en un libro que se titula Priego y Prieguense en la prensa cordobesa, todas las fincas que desamortizaron de este colegio, en todo Priego, pero también de este patronato. La Hacienda le quita todo a este patronato y vende y lo vende, lo saca a subasta, menos excepto la capilla y el colegio, que se lo deja como patronato al
al ayuntamiento, según Madó. Las monjas que fueron llamadas a la enseñanza siguen allí. El ayuntamiento, con el paso del tiempo, y la dejadez, los cambios políticos y las opciones, en fin, y el poco interés que había antes, y los pocos medios también, pues fue dejando esta opción. Fue dejando su opción de patronato. Eso es un bien desamortizado que pertenece a Hacienda. Y en el año 1971, con el cambio de las leyes de educación y ampliaciones de los colegios, etcétera, las monjas compraron con su propio dinero ya de las subvenciones que cobraban las partes de la casa de los Velázquez y todo, e inmatriculan en el año 1971 la iglesia y la ermita. La inmatriculan a su nombre, cuando a un bien público que es a la Hacienda. Ese es otro precedente de la pérdida de una iglesia. Después hay otro que es el Hospital de San Juan de Dios. Muy parecido. El Hospital de San Juan de Dios era una fundación que se creó antiguamente, en el año 1500 y pico. Después llamaron a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y después también fue desamortizado. Y el ayuntamiento y vendieron todas sus propiedades, menos el edificio del hospital y la iglesia. ¿Qué pasó? Que el ayuntamiento iba gestionando con todos los medios y con las donaciones que tenía el hospital. A finales del 19 llama a las mercenarias, que son los que se encargan de llevar el hospital y a los enfermos. En 1900, como se peleaban entre sí, los políticos siempre se han disgustado unos de otros, no sé por qué, cuando lo bonito es juntarnos todos y pelear por el bien común. Pero bueno, eso es aparte, no estamos en elecciones. Entonces, crearon una junta de patronos, no un patronato, sino una junta de patronos, pero muy listos a ellos, porque ponen en la junta de patronos, nombran que fueran los que gestionaran eso principalmente, los 3 propietarios mayores. Y ellos mismos son los que eran los alcaldes y los dueños, y dicen, nosotros, el patronato para nosotros. Y así fue. Durante 30 años, desde el 1900 hasta el comienzo de la guerra, fue presidente José Luis Castilla Ruiz, un hombre que tenía esta casa se la hizo él, esta casa es donde estamos, un hombre muy poderoso. Y cuando murió, después de los años de la guerra, el patronato, cuyo eran los 3 miembros del ayuntamiento. Esta es la introducción. Voy a correr. Los 3 miembros del ayuntamiento. Pero espero que algunas cosas no lo sepáis. Los 3 miembros del ayuntamiento, que son los que mandaban, a partir de los años 40, después de la guerra y todo eso, fue el cura, o sea, el sacerdote, el párroco, el que, como el ayuntamiento lo iba dejando como la angustia, fue el párroco el que se fue haciendo presidente y gestó. Y así ha estado el ayuntamiento, o sea, hasta en el 2004, me parece, no sé, cuando entra la Junta de Andalucía, cambia el régimen de los patronatos y todo esto. El patronato ya, al crear el hospital en Cabra, como hospital no tenía ya opción, se reconvierte en fundación. Y el cura, lo cito aquí, Pedro Crespo, hace un nuevo reglamento, estatuto de la fundación, con mucha viveza, y es que quita a los 3 representantes del ayuntamiento. Quitar los 3 representantes del ayuntamiento. Y a continuación inmatricula con un proceso legal de inmatriculación de dominio, inmatricula el edificio del hospital. Otro caso que es propiedad pública, cedida al ayuntamiento de Priego, que una entidad particular, el primer que angustia fueron las monjas, en este caso son los curas. Es decir, que no tengo nada contra ellos, esta es la historia. Y después hay las sesiones de uso. La época anterior de Pedro Sobrado, cuando entró la democracia, se inició en Priego lo que se llama la romería de la Virgen de la Cabeza, que fueron errantes por varias fincas de Priego hasta que Pedro Sobrado consiguió comprar una finca, la finca en Sierra Cristina.
Y después las corporaciones siguientes, con la ayuda del INE, los fondos PER, crearon una iglesia. Hicieron allí el santuario que ellos llaman de la Virgen de la Cabeza. Este santuario, afortunadamente, pertenece al ayuntamiento, es propiedad del ayuntamiento. Pero hubo un acuerdo plenario que cede el uso de la ermita, se la cede al Obispado de Córdoba. Le ha cedido el uso, no la propiedad. Allí hemos tenido suerte. Bueno, después está ya lo de Priego. Vosotros sabéis ya que en el año 98 el señor don José María Aznar, PP, modificó 2 artículos fundamentales, me parece que fueron 2, sí, de la ley hipotecaria del 48. Estos 2 artículos fundamentales daban opción a la Iglesia, convertía a los vicarios generales del obispado a ser notarios públicos. O sea que ellos decían, esta finca que no tiene nadie, esto es mío. No tenían nada que decir que esto es mío, llevarlo al registro y el registro lo presentaba. Esto fue desde el 98. Aquí en Priego se ve que tardaron en darse cuenta de que podían hacerlo. Y empezaron más tarde. El primero me parece que tengo aquí es de 2004, o sea que pasaron ya años, pasaron más de 6 años sin que lo representaran. No digo el proceso de cómo lo he conseguido, porque ya es muy largo. Entonces me fui al registro, mi propio dinero de mi pensión, no tengo más que mi pensión, y me saqué, después de muchos avatares, la nota simple. De Priego empezaron en el 2006, pero en la aldea empezaron antes. Desde 2006 inmatricularon la parroquia del Carmen, la iglesia de Asunción, San Pedro Apóstol, Belén, Mercedes, Calvario, San Francisco, Nuestra Señora Aurora y San Juan de Dios. Todo eso lo fueron inmatriculando desde el 2006 hasta el 2013, que fueron las últimas. Me extrañó muchísimo al principio cómo las Angustias de la Trinidad no la habían inmatriculado. Al principio no lo sabía. Después ya me he enterado, como he dicho antes, ¿por qué no? Pues ya estaban antes inmatriculados. Uno era suyo y otro lo tenían las monjas. Y después de las aldeas, en total, empezaron con la de Sagrilla Baja, que bueno, ya la hemos visto antes, y empezaron con la de Castilla de Campo en el 2005. O sea que la primera iglesia que se inmatricula en Priego, del Tribunal Municipal de Priego, es en el 2005, que es la de Castilla de Campo. Después le siguen la del Cañuelo, Sagrilla Alta, la Cruz del Cañuelo, Zamorano, Aldea de Concesión, Las Navas, el Sorbito, Los Villares, el Poleo, La Higuera, Esparragar y Campanube. Yo antes, la verdad, había hecho en el año 2005 un recorrido por todo Priego y toda su iglesia, y hice unos vídeos, una fotografía que además tengo en la página web, que se la puede ver cualquiera, de toda la iglesia, y conocía esto, la iglesia, pero no sabía la historia que ahora ya sé, muy como usted. Me extrañó mucho que la ermita de la Torre Salvar de Castilla de Campo no estuviese matriculada, la Lagunilla, el Castellá, tanto la iglesia del Corazón de Jesús, la ermita de San Miguel, el Beaterio sí, la de Sierra Cristina y la ermita de San Bernardo del Calvario, que no le van inmatriculado. Ahora sé por qué, no sabía por qué. Claro, es que muchas tienen la propiedad y entonces no la inmatriculan. Resumiendo, entonces entero, las inmatriculaciones en Priego, tenemos que hay 11 inmatriculados y 15 en las aldeas. Una extensión superficial de 18.179 metros cuadrados. De estas 13, o sea, de estas inmatriculadas, la diócesis de Córdoba tiene 9, el patronato 1, la Angustia otro, y la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipos Escolar 3, otra iglesia. De todo esto que he hecho un análisis, o sea, un resumen, ¿qué es lo más importante? Hay muchas cosas, como es una cosa tan amplia, pues hay muchos matices y muchos estudios. Entonces me voy a centrar a decir, en el Calvario, por ejemplo, ya muy rápido, en el Calvario compran la ermita del Calvario, o sea, los terrenos del Calvario lo compran. Bueno, primeramente la ermita del Calvario era un caserón vacío, viejo, que don Julio Matilla precisamente es el único prieguense que no tiene calle y tenía que tenerla, porque es el único prieguense que ha hecho 2 iglesias a lo largo de su vida. Esta la hizo con la cofradía. En el 67 el ayuntamiento compra
todo el terreno del Calvario donde estaban incluidas la ermita y las cruces, y lo declara como bien de destino y servicio público. Y según el Código Civil, que yo lo he mirado, yo no lo había leído, porque no era mi tema, dice que cuando uno compra una finca que está perfectamente delimitada, en los artículos 300 y pico, dice que todo lo que hay dentro, las hormigas, los escarabajos, los olivos, los cipreses, todo lo que hay dentro es coste o no coste en la escritura. Eso lo sabe muy bien los que te... Coste o no coste, si yo compro algo, está perfectamente delimitado, dice el Código Civil, que aunque no se cite, está aquí. Bien. Y después están los conventos desamortizados. Los conventos desamortizados, de que ya he hablado antes, que son los conventos, la Angustia, San Juan de Dios, San Pedro y San Francisco, y el de las Clarisas. Las Clarisas, el ayuntamiento lo transformó en el ayuntamiento, yo lo traemos aquí en el edificio del ayuntamiento, menos mal, pues no lo han escriturado por eso. Los demás son edificios públicos de Hacienda cedidos al ayuntamiento, y esa es una causa para poderlas defender, porque son públicos. Y dice la Constitución que lo público no se puede escriturar por nadie. No se puede hacer una escritura de dominio, un expediente de dominio, porque si yo tengo un piso y en 30 años no me pasan la luz, ni me pasan el agua, ni me pasan el recibo, yo puedo hacer un expediente de dominio y apoderarme de ese piso. Pero de los bienes públicos no se puede hacer. Ya hemos visto que el ayuntamiento lo dejó, lo abandonó. Y de San Pedro resulta que yo tengo... el ayuntamiento existe una sección de Isabel II que se lo da al ayuntamiento. Y nada más. Y aquí tengo las mociones que han presentado y la historia de la evolución desde septiembre hasta ahora, y la actitud del equipo de gobierno. Pero eso ya es para otra conferencia. Ruego que me perdone si me he extendido mucho, pero yo tenía para 3 horas y me han dado no más que 20 minutos. Muchas gracias. Así que agradezco a los organizadores, a Participa Priego y a todos los que estáis aquí, que es el segundo agradecimiento, por venir. Porque también podría haber sido cómodo que os quedaseis en vuestra casa y sin embargo habéis tenido el gesto rebelde, porque estamos en una época en la que casi hay que ejercer el heroísmo civil para enterarse de las cosas que nos rodean. Así que habéis hecho un gesto de rebeldía civil. Y quiero conocer lo que me están ocultando. Que es una actitud que hace no mucho tiempo era bandera en la sociedad española y andaluza, especialmente durante la mal llamada transición democrática, donde la gente salía y quería conocer la verdad porque sabía que los medios oficiales no decían la verdad. Así que gracias por estar aquí. Y el tercer agradecimiento es a Enrique, y es un agradecimiento personal. Escuchando a Enrique, cuando estaba ahí al lado, me he acordado de una obra de teatro que a mí me marcó mucho siendo adolescente. Es El enemigo del pueblo de Henry Ibsen. No sé si saben esa historia, pero el hijo predilecto de un pueblo, un médico, es recibido en el pueblo, porque estuvo mucho tiempo fuera, le hacen un agasajo sin precedentes, y resulta que este médico descubre que la fuente de financiación de la localidad, que era el agua, estaba contaminada. Y se encuentra con el dilema moral de decirlo o no decirlo, entre los intereses y la moral, entre el dinero y la ética, y optó por la ética. Y aunque se encontró inicialmente con la oposición de los intereses, al final gana, como siempre, la ética. Al final siempre gana la verdad, porque la verdad igual no accede al registro de la propiedad, pero se queda en la memoria. Y cuando pasa el tiempo, todo el mundo recuerda quién decía la verdad. Y en este caso, quien dice la verdad en su pueblo no es el enemigo del pueblo, sino el amigo del pueblo, el que ha demostrado durante toda la vida que lo quiere y que, de una forma valiente y libre, está poniendo sobre la mesa la defensa de los intereses que no son de una parte de la sociedad, sino de toda la sociedad en general. Porque el punto de partida es que aquí, lo que voy a hablar a partir de ahora, brevemente, no es una cuestión religiosa. Tiene que quedar claro. Yo no vengo aquí a hablar de religión,
Yo no vengo aquí a hablar de la confesión católica. Vengo a hablar de legalidad constitucional. Que yo sepa, es el único libro sagrado para todos los ciudadanos españoles. Se sea obispo o se sea jornalero. Y a defender los intereses del patrimonio que nos pertenece a todos, del patrimonio público. Voy a hablar de patrimonio público y voy a hablar de legalidad constitucional. El artículo 16 de nuestra Constitución española dice que España es un Estado aconfesional. No lo dice una fuente privada, lo dice nuestro libro sagrado. Un Estado aconfesional significa que nuestro Estado no es indiferente hacia el hecho religioso, no. Pero que no tolera privilegios, sobre todo cuando son ilegales. La misión de un Estado aconfesional es permitir que las creencias y las no creencias compartan espacio en paz. Eso es un Estado confesional. No permitir que en ese mar un buque sea lo suficientemente potente para arrollar a todos los demás. En segundo lugar, quiero dejar una cosa muy clara antes de empezar. Y es que no quiero que nadie confunda iglesia con jerarquía católica, que son dos conceptos distintos. De la misma manera que la ciudadanía se rebela cuando sus gobernantes son corruptos, lanzo un mensaje directo a los que se consideren de verdad cristianos, a los que se consideren de verdad católicos, para que no toleren la corrupción de algunos de sus jerarcas. Hay que dejar claro que no estamos hablando de la Iglesia, sino de la jerarquía católica, y no de todos, sino de una parte muy concreta de la jerarquía católica, que ha aprovechado una reforma legal muy sutil para cometer el mayor expolio patrimonial de la historia de España. Y ahora voy a intentar explicar cómo, porque como es un tema complejo, como es un tema jurídico, aunque podría dar muchos argumentos, casi que prefiero, si me lo permitís, hacerlo de la forma más llana, de la forma más asequible posible. No vengo para demostrar que sé derecho, sino lo que quiero es que cuando salgamos por esa puerta, todos seamos capaces de explicar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, qué es lo que ha ocurrido y qué nos están ocultando en España y, sin embargo, sí conocen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia o en Alemania. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó lo siguiente. En 1998, no estoy hablando del siglo XIX, no estoy hablando del siglo XV, no estoy hablando del siglo XII, estoy hablando de 1998. A veces la historia pasa delante de nuestros ojos y es lo suficientemente importante para que nos detengamos a verla y estar a la misma altura. En 1998, que no es un año cualquiera, es el año en el que coincide la ley del suelo, es decir, es el año en el que Aznar privatiza la ley del suelo, privatiza el suelo de España, y es el germen de la crisis inmobiliaria. En ese mismo año, Aznar concede un privilegio a la jerarquía católica para que pueda privatizar, esa es la palabra, miles y miles y miles de bienes públicos. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de la siguiente manera. Modificó, porque tiene que quedar claro, modificó solo 2 palabras de un artículo de un reglamento. Es decir, una norma menor. Pasó casi de puntillas, nadie se dio cuenta. Dijo, en el artículo 5 del reglamento hipotecario, que podían acceder al registro de la propiedad los templos de culto. Hasta 1998 los templos de culto tenían la consideración de bienes públicos. No por bienes sagrados, no, sino porque la inmensa mayoría de los templos de culto en España habían sido construidos por la propia población y normalmente construidos sobre otros lugares que ya fueron templos de culto de otras confesiones y en algunos casos lugares milenarios. Pero es cierto, y quiero que quede claro, es cierto que
Si la Iglesia Católica tiene el título de propiedad de un templo de culto, tenía derecho a inmatricularlo, tenía derecho a inscribirlo. Es decir, Aznar utiliza como coartada un hecho que verdaderamente es inconstitucional. Y yo quiero que todo el mundo lo entienda. Es decir, si la jerarquía católica tiene el título de propiedad de una iglesia que acaba de construir, tiene todo el derecho del mundo a registrarlo en el registro de la propiedad privada. Y hasta el 98 no podía. Pero también es verdad que a partir del 98 se le permite inscribir lo que no es suyo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. La Iglesia no tiene título de propiedad de lo que es público. Como no tiene título de propiedad, acude a dos normas franquistas. Esas normas no las reforma Aznar, ya estaban. Lo que pasa es que eran normas latentes, normas que no se usaban. Una norma, el artículo 206 de la ley hipotecaria, que equipara a la Iglesia con el Estado. Es decir, decía que la Iglesia era una administración pública. Eso tenía sentido en un Estado integrista, que era el Estado Nacional Católico franquista, porque su gobernante era caudillo por la gracia de Dios, porque Iglesia y Estado eran dos hermanos siameses. Pero eso queda derogado por inconstitucionalidad sobrevenida en 1978, cuando se acuerda que España es un Estado aconfesional y que una cosa es la Iglesia y otra cosa es la administración pública. Pero repito que esa norma es de 1947. Y luego hay otra norma de 1948 en el reglamento que dice que los obispos ejercen funciones de notarios. Pues la combinación perversa de esas dos normas hizo que la jerarquía católica, es decir, los gobernantes de la Iglesia, acudieran al registro para registrar por primera vez, eso es inmatricular. Hoy tenéis que aprender esa palabra como sea. Inmatricular es registrar por primera vez. Y no me digan que no pueden hacerlo, porque cuando al gobierno le interesó que aprendieseis prima de riesgo, todo el mundo hablaba prima de riesgo. Y cuando la ciudadanía se ha movido para que la gente sepa lo que es la dación en pago, todo el mundo sabe lo que es la dación en pago. Inmatricular es registrar por primera vez, es decir, porque el bien no estaba en el registro. ¿Y cómo lo hacen? Autocertificándose. El obispo se autocertifica que ese bien le pertenece. Y al actuar como una administración pública, el registrador no da publicidad. Y entonces la gente no se entera que acaba de ser despropiada, desposeída, que acaba de ser privatizado un bien que nos pertenecía a todos. Esa es la maquinaria de funcionamiento. ¿Lo han entendido más o menos? ¿Qué ocurre? Que nadie sabe lo que está pasando. El escándalo surge, empieza a conocerse en Navarra, a raíz de una casualidad. Navarra no es Andalucía. El norte peninsular, como he repetido 1000 veces, son reinos sin ciudades, y el sur son ciudades sin reino. En el norte los pueblos son muy pequeños. Apropiarse de una ermita es algo que todo el mundo detecta de inmediato. ¿Por qué? Porque las ermitas es donde ensaya el coro, donde se reúnen los vecinos, donde se celebran las juntas, porque son pueblos muy pequeños. Y en un pueblo de estos, acudieron para abrir la puerta y se encontraron que había un candado. Al preguntar por qué tenía el candado, descubrieron que se lo había apropiado la jerarquía católica. Pidieron la nota simple de esa ermita, y por error, el diputado foral le dio el listado completo de los bienes que se habían inmatriculado en Navarra. En total, 1087 en ese momento. Son más. Lo digo porque el enorme esfuerzo que ha hecho Enrique en Priego es indiciario. No son 26, son muchos más. Pero no lo sabemos. 1087 bienes, que incluían ermitas, que incluían iglesias, pero incluían viviendas, cocheras, pisos, fincas, incluso un frontón.
¿Qué ocurrió? Ocurrió que de inmediato nació una plataforma municipalista. ¿Por qué? Porque todos los alcaldes, no importa de la condición política que fueran, vieron que habían sido desposeídos, privatizados sus bienes. Y se generó una plataforma que empezó a reivindicar cada uno de estos bienes. ¿Cuál es el problema? Ahora viene la cuestión más técnica. Yo os pido perdón si no soy capaz de explicarme con claridad. De forma que os ruego que si alguien no lo entiende, que no tenga ningún problema, que no tenga pudor en decirme, no me he enterado, por favor repítemelo o explícamelo de otra manera. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que la jerarquía, sin pruebas, inmatricula un bien y invierte la prueba. Es decir, que ahora somos nosotros los que tenemos que probar que ese bien es nuestro, un bien que ya era nuestro, ahora somos nosotros los que tenemos que soportar el peso de la prueba, porque lo que ha ocurrido es lo que se denomina en derecho una probatio diabólica, es decir, se ha invertido la prueba, es decir, han fabricado una prueba falsa. ¿Qué prueba tengo de que este bien es mío? Que lo he inscrito en el registro. Cuidado, inscribir un bien en el registro no significa que sea tuyo. Yo mañana puedo inscribir la luna y la luna no es mía. Pero lo que sí es cierto es que parece que es mía. Cuando el bien se inmatricula, parece que es de la Iglesia. Además, la Iglesia, en esa corporación tan compleja de no saber exactamente qué es, que es el cabildo, la diócesis, el obispo, el obispado, una orden, ¿qué es la Iglesia? ¿Me entienden? ¿Qué es? ¿A nombre de quién? No importa. Las plataformas municipalistas que surgen en Navarra empiezan a reivindicar bien a bien y se encuentran con que no tienen prueba. Y los jueces no, y quiero que lo entiendan, los jueces no se atreven a elevar la cuestión al Tribunal Constitucional porque saben que eso es abrir la caja de Pandora. Ningún juez se ha atrevido a fecha de hoy a elevar ningún pleito al Tribunal Constitucional. Me gustaría que entiendan lo que estoy explicando ahora porque es muy importante. Cuando una norma que es preconstitucional, es decir, cuando una norma que es franquista es contraria a la Constitución, nuestra Constitución dice que esa norma está muerta, que esa norma es nula. Una norma es nula cuando no produce efecto, cuando ha nacido muerta, cuando es un aborto de norma. Le voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Imagínense una norma franquista que dice que las mujeres no se pueden matricular en la universidad sin el permiso del marido. Esa norma, por muy legal que sea, es inconstitucional. De forma que un juez de instancia no tiene por qué elevar una consulta al Tribunal Constitucional, sino que simplemente dice que es inconstitucional, porque es nula. ¿Lo han entendido? Esta norma que equipara a la Iglesia con una administración y que dice que los obispos son funcionarios públicos, son dos normas evidentemente inconstitucionales. Lo voy a repetir. Evidentemente inconstitucionales. Los civilistas, los hipotecaristas, los autores más conservadores, así lo han reconocido. ¿Cuál es el problema? Que había que atacar esa norma. En 1993 fue desahuciada ocurrió antes, una mujer de Toledo por la Iglesia Católica. Porque la antigua ley de arrendamientos urbanos, la del 1964, decía que la Iglesia, como si fuese una administración, no tenía que justificar que necesitaba lo que tenía arrendado para recuperar la posesión. Y entonces desahuciaron a una mujer. Esta señora se atrevió a poner un pleito y dijo, si usted me quiere desahuciar, tiene que demostrar que necesita la finca. Exactamente igual que cualquier ciudadano, porque usted no es administración pública. En 1993, el Tribunal Constitucional le dio la razón y dijo, en efecto, la Iglesia no es una administración pública. Es decir, no solamente lo que estoy diciendo es evidente, sino que además hay precedentes del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué no se impugnan? ¿Por qué no se impugnan?
El gran escándalo, yo creo que no me cabe la menor duda, lo digo porque todo este tema es muy complejo, pero el gran escándalo, sin duda, es la apropiación de la mezquita de Córdoba. Voy a intentar explicarlo, a ver si soy capaz de que llegue la mezquita de Córdoba. Yo descubro la inmatriculación de la mezquita de Córdoba en el 2009. La mezquita de Córdoba se inmatriculó en el 2006. La mezquita de Córdoba se inmatricula en el 2006 con el nombre de Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Lo primero es, se le elimina el nombre. ¿Cuál es el título de propiedad que aporta la iglesia? Es este. Antigua Basílica Visigoda de San Vicente y Mezquita. Fíjense qué curioso que Mezquita está en minúscula y la Basílica Visigoda de San Vicente está en mayúscula. Fíjense que dice que reconquistada la ciudad, es decir, habla de reconquista, que es un término desahuciado en las universidades de todo el planeta, porque nadie puede reconquistar lo que nunca tuvo. Es una conquista en sentido técnico. Reconquistada la ciudad por Fernando III el Santo, el monarca dispuso que la festividad de los santos... Este es el título de propiedad, aunque no se lo crean. Del año fue dedicada a Santa María Madre de Dios, y ahora viene, y consagrada aquel mismo día por el obispo de Osma, en ausencia del arzobispo, y la ceremonia de trazar con el báculo sobre una faja de ceniza extendida en el pavimento en forma de cruz diagonal las letras de los alfabetos griego y latino, esa fue la expresión litúrgica y canónica de la toma de posesión, no de propiedad. No es lo mismo poseer algo que ser dueño de algo, de la mezquita. En el 2006, el obispo se apropia de la mezquita de Córdoba y utiliza como título de propiedad la consagración. Yo les doy mi palabra de honor que la consagración no es una forma de adquirir el dominio de nuestro derecho. Les invito a que cojan el artículo 609 de nuestro Código Civil, que dice cómo puede adquirir uno la propiedad. Y les repito que le doy mi palabra de honor que la consagración no. Que por consagración los bienes no se apropian. Lo digo por si en algún momento invitan a un párroco a vuestra casa y les da por consagrarla. Es una advertencia. Porque de la misma manera que se apropian la mezquita, se pueden apropiar de un bien privado, y el que puede lo más, puede lo menos. Fíjense cómo, qué pena que no se, esto tiene mucha gracia, lo que pasa es que en la presentación que he traído no se ve, pero es muy gracioso porque el expediente de la mezquita de Córdoba, llamada Santa Iglesia Catedral, ese expediente aparece en el registro de la propiedad archivado con el nombre mezquita. Es decir, el registrador, para llamar a su subalterno y decirle, tráeme el expediente, dice, ¿cuál? El de la mezquita. Pero es muy serio lo que estoy hablando, porque a partir de ese momento, lo primero que hacen es que le amputan la memoria, que es quitarle el nombre al monumento, que es algo muy serio, porque cuando te quitan el nombre, te están quitando la memoria. Y empiezan a llamarla en exclusiva Catedral de Córdoba. De hecho, en los folletos llamaron a la mezquita Intervención Islámica de la Catedral, que es como llamar a la Alhambra Intervención Islámica del Palacio de Carlos V, o como llamar al Guadalquivir Intervención Hidráulica de un pantano. Eso que parece una broma, se ha repartido por millones a todos los turistas que han ido a la mezquita, con la advertencia seria de que si pedían una entrada para la mezquita le decían que aquí no hay ninguna mezquita, que esto es la catedral. Y, en efecto, hay una catedral, ¿eh? Hay una catedral dentro. En verdad, hay dos. Y eso es lo que hace grande a ese monumento, y por eso es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Porque es una mezquita y una catedral. Y al menos yo no voy a negar las dos realidades, todo lo contrario. Hemos defendido desde el principio que institucionalmente su nombre es catedral y mezquita. Porque las mezquitas no dejan de ser mezquitas porque se utilicen para otra cosa. Si usted tiene un frigorífico y lo utiliza como librería,
Les doy mi palabra de que sigue siendo un frigorífico. Los baños árabes de Córdoba, los baños califales, allí no se baña nadie, y son baños califales. La sinagoga hace ya muchísimo tiempo que no rinde ningún culto judío, y sigue siendo sinagoga. La iglesia de la Magdalena está desacralizada, es un teatro, y no ha dejado de ser la iglesia de la Magdalena. Las cosas no dejan de ser lo que son, porque parcialmente se utilicen para otra cosa. Parcialmente, porque el verdadero uso de la mezquita de Córdoba es el turístico. El 90% del tiempo se dedica solo y exclusivamente al turismo. Esa es la realidad. Y genera aproximadamente entre 12 y 14 millones de euros netos que la Iglesia no declara ni tributa. Estamos hablando de que la jerarquía católica ha conseguido que la Iglesia sea el único paraíso fiscal dentro del Estado español. Y me parece muy bien, que el dinero que en parte percibe la jerarquía católica o la Iglesia lo destinen a la caridad. Pero la caridad no es lo que persigue un ciudadano en democracia. Lo que persigue es justicia social. La caridad es vertical. Y yo doy lo que quiero cuando quiero. La justicia social es que tenemos que pagar todos en función de lo que tenemos. Y si tenemos colegios, y si tenemos universidades, y si tenemos médicos, es porque todos los que estáis aquí sentados tributamos. Pues resulta que no. Hay una institución que no tributa. Y no es la corona que paga. Y no son los sindicatos que pagan. Y no son los partidos que pagan. Es la jerarquía católica, que además de no pagar, no declara. Que me parece de una extraordinaria gravedad. De forma que, para que quede claro, tenemos que exigir, porque es una cuestión democrática, que devuelvan lo que es nuestro y que paguen por lo que es suyo. Que devuelvan lo que es nuestro y que paguen por lo que es suyo. Estamos hablando ni más ni menos que la privatización de la mezquita de Córdoba. Cuando periodistas internacionales, especialmente franceses o británicos o norteamericanos, se lo decíamos, ponían el ejemplo de que alguien vaya al registro e inscriba las pirámides de Keops. Claro, se llevan las manos a la cabeza. ¿Ustedes saben de quién es la Catedral de Notre Dame? Del Estado francés. ¿Que es una iglesia? Por supuesto. ¿Que allí la gente se casa? Claro, es que es una iglesia. Pero porque sea una iglesia no pertenece a la iglesia. Pertenecerá a quien sea su legítimo dueño. Y lo que ha ocurrido es que, aprovechando dos normas franquistas, han conseguido apropiarse de miles y miles de bienes que no son suyos. En Andalucía, aproximadamente nuestra estimación a la baja, entre 4.500 y 5.000 bienes. Y no estamos hablando de bienes cualquiera. Estamos hablando de la mezquita de Córdoba o de la Giralda de Sevilla, a la que han llamado dependencia anexa de la catedral. A partir de una apropiación jurídica se produce la apropiación simbólica, lo llamo como yo quiero. Una apropiación económica, recaudo yo. El discurso, lo que se diga, lo impongo yo. Ha tenido que ser la ciudadanía quien lo pare. Y a lo mejor al principio, la propaganda nacional católica, que es terrible, ¿eh? Yo he sufrido injurias, calumnias e incluso amenazas de muerte por defender lo que es nuestro. Pero hoy ese monumento vuelve a llamarse mezquita. Y eso lo ha conseguido la ciudadanía, después de que lo borraran de los mapas. Lo llegaron a borrar del Google Maps, lo llegaron a borrar del Apple Maps. Y a pesar de todo eso, la memoria, la ciudadanía, ha dicho que no le pueden usurpar la memoria. Es que si nos quitan la memoria, nos quitan lo que somos. Es que solamente somos eso, memoria. La mezquita ha recuperado el nombre, pero no hemos recuperado la propiedad. ¿Y eso por qué? Por el artificio que estoy comentando. No solo de la mezquita. Verán, se han apropiado de plazas públicas. Por ejemplo, la plaza de la Fuensanta. Es una plaza. Bueno, ¿y cómo se apropian de una plaza? Lo más sorprendente es que se apropiaron de la plaza de la Fuensanta en 1987. Es decir, aún no había reformado Aznar el reglamento hipotecario. ¿Qué hicieron? Es que quiero que entiendan este ejemplo porque es muy simbólico.
Acudió el obispo al registro y dijo: quiero inscribir la casa del párroco, jardines y otras dependencias. En el concepto otra dependencia iba la iglesia y una plaza de 4.000 metros cuadrados. Es decir, ahí se ha cometido una presunta falsedad en documento público, porque si es un funcionario está mintiendo, porque está inscribiendo una iglesia que está ocultando ese dato. Pero los delitos prescriben. Y aunque os resulte sorprendente, no es un delito robar con la ley, porque la norma existe. Pero lo que está claro es que, como mínimo, ha sido inmoral. Como mínimo. Y a mí me sorprende, y quiero que quede claro, que cristianos y católicos no se rebelen contra esto. Porque la jerarquía está demostrando que ni son ciudadanos porque no cumplen con las leyes de los hombres, pero que tampoco son creyentes porque no cumplen con las leyes de Dios. Ni ciudadanos ni creyentes. Y por eso en esta reivindicación se han unido a nosotros cristianos de base. Redes cristianas populares, comunidades cristianas populares, somos iglesia. Y juntos fuimos al Congreso de los Diputados a exigir que los diputados impusieran un recurso de inconstitucionalidad contra esas normas, que no quiso la Junta de Andalucía. Tampoco lo hizo el Congreso, tampoco lo hizo el Senado. Aritméticamente, una sola fuerza podía hacerlo, solamente una, era el Partido Socialista Obrero Español. Y no lo ha hecho, ni en Andalucía, ni lo ha hecho en Madrid. Aún es mucho más grave. En Madrid presentaron una moción pidiendo la lista de los bienes inmatriculados. Es decir, ya que no lo vas a recurrir, por lo menos díganos cuáles son los bienes que se ha apropiado la Iglesia. ¿No? Esa misma moción que presentó el PSOE en Madrid se presentó por Podemos en la Junta de Andalucía, en el Parlamento. Y el PSOE se abstuvo. La misma. Colocando las comas en el mismo lugar. Y repito, esto no es una cuestión en la que tengamos que estar divididos, sino todo lo contrario. Es que necesitamos al PSOE. Pero porque entiendo que no es una defensa de un interés partidista, que no, que esto es una cuestión de todo. Lo que ocurre es que nos falta pedagogía para entender que esa plaza ya no es nuestra, es que parece que es de la jerarquía católica. Y digo que parece porque la ciudadanía también nos movilizamos, presentamos una reivindicación en el ayuntamiento y, estando gobernando el Partido Popular, inició un expediente para recuperar la plaza del Pocito. Hay casos muy graves, por ejemplo, la del Triunfo de San Rafael, que fue inmatriculada en el 2010 cuando ese bien estaba inventariado en el propio ayuntamiento como bien público. Y después tuvieron que borrarlo del expediente, acudir a informes jurídicos para justificar lo que era injustificable. Pero a fecha de hoy, la plaza, esa que está justamente al lado de la mezquita, esa plaza ya no es pública. Estoy hablando de plaza, estoy hablando de calles. Estoy hablando del kiosco de San Hipólito. Esto es un kiosco. Esto no es un bien religioso. El kiosco de San Hipólito fue apropiado ilegalmente por la Iglesia. Igual que el kiosco de San Hipólito, por ejemplo, un local de cazadores en el Paseo de Posadas. Es un local de cazadores. Y junto al local de cazadores una finca de 8.000 metros cuadrados y 2 calles. 2 calles. Todo es mucho más complejo y no quiero... Se han apropiado de iglesias que fueron fernandinas o que fueron administraciones públicas históricamente contrastadas y sobre las que ha habido una inversión pública descomunal, como por ejemplo la de San Agustín, 3.800.000 euros, o por ejemplo algunas que se hicieron por suscripción popular. Es decir, que es claro que no es de origen económicamente religioso, sino que lo ha sufragado el pueblo, como por ejemplo la del juramento, la del socorro, que fue sacada de la plaza de la Corredera para hacerse aparte, porque pertenecía al pueblo. O las desacralizadas como la de la Magdalena, que es un teatro que ardió, que fue restaurado con dinero público y que después se ha inscrito a nombre de la Iglesia. Sin embargo, fíjense, y eso lo ha explicado antes Enrique con muchísima claridad,
lo que está en ruina sigue siendo público. No lo digo yo, lo dice el arzobispo de Pamplona. Dijo, la iglesia no inmatricula ruinas. En Córdoba siguen siendo públicas la iglesia de Campo Madre de Dios, el convento de Regina o el convento de Santa Clara. Por ejemplo, inmatricularon en la década de los 70 el compás de San Francisco. Y si conocen Córdoba y cogen la calle de la Feria, que va para arriba, a que para entrar a San Francisco hay un arco, pues hasta el arco han inmatriculado. Han inmatriculado calles del barrio de Figueroa. Y la pregunta es, porque podría seguir y cansaros mucho, ¿y qué hacemos? La cuestión es, ¿qué hacemos? Por supuesto, hace falta exigir el listado de bienes. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir que los que sepamos hayan sido por iniciativa privada y por intuición. Porque cuando uno va al registro, tiene que preguntar por la finca en concreto. Eso quiero que lo sepan. Tú no puedes ir al registro de Priego y decir, quiero que me diga usted los bienes que están a nombre de la iglesia, porque no se lo van a dar. Quiere decir, quiero que me dé la nota simple, que por cierto vas a pagar de tu bolsillo, de esa finca en concreto. ¿De qué finca? O sea, ¿cómo sabe que se han apropiado de un solar, de una cochera, de un piso? ¿Cómo lo vas a saber? La única forma es que nos proporcionen el listado. Se pidió en Madrid y el Ministerio de Justicia dijo que no, porque se vulneraba la ley de protección de datos, de un registro que es público. Ahora lo ha pedido Navarra, con el voto favorable del PSOE. Es una moción que hemos redactado desde aquí, desde Andalucía, quiero que quede claro, de nuestro puño y letra. Lo ha aprobado el Parlamento de Euskadi, con el voto favorable del Partido Socialista. Y no se ha aprobado en Andalucía con el voto en contra del Partido Socialista. Primero, es necesario que todos los ayuntamientos pidan una moción en la que soliciten simplemente el listado de bienes inmatriculados a nombre de obispado, diócesis, cabildo. Primero conocer cuántos, para conocer la magnitud del escándalo. En segundo lugar, habrá que atacarlo. La movilización ciudadana provocó algo importantísimo de lo que yo me siento muy orgulloso. Es decir, entiendan que yo me sienta muy feliz de haber recuperado ni más ni menos que el nombre de la mezquita, ni más ni menos, pero también de haber derogado esa ley. Esa ley la derogó Gallardón en el 2015. Primero Gallardón y después el ministro Catalá. Es decir, ya la Iglesia no puede inmatricular. Es decir, ya la Iglesia no puede ir al registro y decir, este bien es mío porque yo lo digo. Ya no puede. El problema es, ¿y lo que ha hecho? Claro, porque lo que hizo Gallardón de una forma muy sutil y muy inteligente fue una amnistía registral. Si la norma, que es inconstitucional, ya no existe, ya no puedo atacarla. Tú no puedes matar a un muerto. Es decir, lo que ha hecho ha sido evitar el recurso de inconstitucionalidad. Al evitar el recurso de inconstitucional, hay que atacar bien a bien. Que es como si a un cadáver que está lleno de gusanos tuviéramos que pisotearlo uno a uno. Pero eso es lo que ha provocado la reforma. Que es verdad que ya no pueden inmatricular. Pero, ¿y qué ocurre con lo de antes? Que se ha hecho evidentemente en fraude de ley y con normas que son inconstitucionales. En primer lugar, hay que atacar la forma. Lo tienen que tener muy claro. Tienen que ir los servicios jurídicos de las administraciones públicas, que son a los que les compete, y decir, mire usted, no tengo por qué demostrar que este bien es mío. Es que, como cuestión previa, ese bien ha accedido al registro de forma inconstitucional. ¿Lo están entendiendo? Punto 1. No vayan al fondo, a la forma. Ese bien nunca debió acceder al registro, porque esa inmatriculación es nula, porque se ha hecho con unas normas que son evidentemente inconstitucionales, tal como ha dicho no solo esa sentencia del Tribunal Constitucional del 93, sino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Estrasburgo, en una sentencia que es el caso Ucieza, muy conocida, la que dijo que la forma en la que inmatricula la Iglesia es como una expropiación, pero sin justiprecio y sin causa. Eso lo ha dicho el Parlamento Europeo, no, lo ha dicho el Tribunal Europeo. El Parlamento Europeo, cuando fuimos a Bruselas,
Es que hemos ido a Bruselas, el Parlamento Europeo le preguntamos ¿qué podéis hacer? Y el Parlamento Europeo dijo, esto es una cuestión interna. Es curioso que con la Iglesia siempre es una cuestión interna. Hay que atacar la forma. Atacando la forma, si se borra la inmatriculación, pongamos un caso muy flagrante, la mezquita de Córdoba. Si se borra la inmatriculación, nos colocamos en el 2006. Y entonces, si quieres inmatricularla, inmatricúlala. Presenta un título de propiedad. Una de las cosas de las que nos sentimos más orgullosos es cómo hemos conseguido cambiar el discurso de la Iglesia. La Iglesia decía, nada más salir, nada más promover el debate, piensen que ha sido la causa con mayor respaldo ciudadano de los últimos 30 años. Hemos conseguido 400.000 firmas. Firmas de intelectuales de todo el planeta, tantos que no hemos sabido gestionarlas. Eran tan importantes que ya no sabíamos, de los 250, de los 300 intelectuales, ¿cuántos? Pues bien, imaginaros que nace el conflicto, que la Iglesia se revela y dice, es que es mía, porque la hemos consagrado. Y, aunque no fuese mía, la hemos estado poseyendo durante muchos siglos, entonces mía por usucapión. La usucapión es la forma de adquirir un bien por la posesión en el tiempo. Claro, no se pueden usucapir bienes públicos. Por mucho tiempo que yo posea la Alhambra no es mía. Por mucho tiempo que yo posea el acueducto de Segovia, el acueducto de Segovia no es mío. Claro, la pregunta es una trampa. Cuando he tenido la oportunidad, porque nunca han querido debatir conmigo ni con ninguno de nosotros, hasta hace 2 días. Pero cuando llegaba y decía, por usucapión, entonces estás reconociendo que no es tuya. Claro, si tú tienes que adquirirla porque la has poseído, es porque no era tuya. ¿Y de quién era? Entonces dice, del rey. Ah, pues si es del rey, entonces no puedes usucapirla, porque es pública. Cuando se quiso destruir la mezquita para construir la catedral en medio, el Cabildo Municipal de Córdoba, a años luz del anterior y de este, dijo que quien tocase una piedra incurriría en pena de muerte. El corregidor Luis de la Cerda puso su vida ahí en medio. El Cabildo Municipal se enfrentó al Cabildo Catedralicio. ¿Quién permitió que se destruyeran las arcadas centrales para construir la catedral? El rey. Entonces no era de la Iglesia, era del rey. Entonces era y es pública. A fecha de hoy, el problema es que nadie se atreve a impugnar. En el caso de Priego, donde hay pruebas evidentes, a través del estudio, especialmente de Enrique, de bienes que son documentadamente públicos, tenemos ya incluso la prueba para poder decir, esa inmatriculación es nula y yo tengo un interés legítimo para reclamar porque este bien es documentadamente público. Pero lo tiene que hacer el ayuntamiento. Para hacerlo el ayuntamiento necesita el informe del secretario o de los servicios jurídicos, o en su defecto, de los servicios de la Diputación o de un letrado. Pero en su defecto, ¿qué suelen hacer los servicios jurídicos y los secretarios? Es decir, yo no quiero saber nada. ¿Qué están haciendo los jueces en este asunto? Yo no quiero saber nada. Y mientras no saben los jueces, y mientras no saben los técnicos, incluso los poderes públicos que quieren reclamar, no pueden. Mi consejo, técnicamente, acudir a un bien que sea descaradamente público. El kiosco de San Hipólito, el local comercial, la finca. Ahí, a ver si el secretario se atreve a no decir que eso es un bien que no pertenece al pueblo. Y ganar ese pleito. Y luego ganar otro. Y luego ganar otro. Y crear un precedente para después poder ir y decir ese artículo es inconstitucional y se ha provocado una apropiación en masa. A mí me sorprende la valentía de los Mendizábal, de los Madoz, de los Jovellanos. ¿Dónde está esa gente en el siglo XXI? ¿Que vivimos? ¿Una sociedad de cobardes? Pues no, no es una sociedad de cobardes, porque miles de ciudadanos han sido capaces de enfrentarse, no al Cabildo, sino a la Junta de Andalucía para decirle, eres tú el responsable y eres tú el que tienes que hacerlo, que quede claro. Esto no es un conflicto entre la jerarquía católica y los ciudadanos, no.
Estos son los ciudadanos que están acudiendo a los legítimos representantes para decir, eres tú quien tienes que reclamar. Así que, no, la sociedad no es cobarde. Lo hay valiente. Y vosotros, vosotras, hoy lo habéis sido, viniendo aquí simplemente para conocer el hecho. Muchas gracias. Cuando antes han mencionado que el edificio ha sido restaurado por miles y miles de euros, ¿no? Como tú sabes, la mayoría de esos edificios son de bien interés cultural. Y si nos agarramos, por ejemplo, a la ley de patrimonio, la ley de patrimonio andaluz, si no recuerdo mal, el artículo 15 dice que si el Estado o la administración pública interviene en ese edificio con dinero, entonces la propiedad o parte de la propiedad es parte... No. Es parte de... Puede ser parte, eso dice el patrimonio. No es así, Francisco, no. ¿Cómo es entonces? No, al contrario, lo que dice la ley de patrimonio andaluz, y es una corriente que ya comenzó a principios del siglo XX en España, con las leyes incluso de Primo de Rivera, afortunadamente, es que no importa quién sea el titular, la administración pública tiene la obligación de restaurar los bienes que estén en peligro o que necesiten ser restaurados. Pero si creo que era el artículo 15... No, es verdad que no lo dice, créeme, Francisco. Sí, creo que te lo enseño. Bueno, léelo, pero verás cómo no dice eso. Yo creo que el artículo 15, si no recuerdo mal, dice que si el Estado o la administración pública interviene dando dinero, entonces esa parte o parte de esa propiedad tiene que ser del Estado. El Estado puede... No, de verdad que no, Francisco, ahí yo creo que lo has malinterpretado, no, ojalá, pero no es así. No. Lo que está ocurriendo es justamente lo contrario, para que lo entendáis bien. La mezquita de Córdoba, voy a poner ejemplos muy palpables. La mezquita de Córdoba ha sido restaurada y financiada históricamente con dinero público. Desde su apropiación simbólica y especialmente desde la movilización ciudadana, quien lo está restaurando son la propia Iglesia. ¿Con qué razón o con qué argumento? Para decir, como es mío, lo estoy restaurando yo. Cuidado con el dinero de las entradas, que ese dinero tampoco es suyo, es nuestro, ¿no? Pero sí es verdad que, aprovechando el argumento de Francisco, lo que están haciendo es justamente darle la vuelta. No es un argumento, lo que sí es cierto es que el dinero que está invirtiendo el erario público en la restauración de bienes que han pertenecido, que ha poseído la jerarquía católica, es enorme. Lo que yo quería explicar, y creo que también Enrique lo ha explicado, es que se esperan a que el bien esté restaurado para inmatricular. Eso es lo que hemos estado explicando. O sea, Pero yo estoy hablando de los bienes de interés cultural. Sí, los BIC. La mayoría de los edificios son de bienes de interés cultural. Sí, los BIC, la mayoría, la Ermita del Salvador. Si es que conocemos el caso, Francisco, y desgraciadamente no es así. Otra cosa es que tengan derecho a la participación en la gestión, que tengan derecho en la intervención, porque corresponde a la Junta de Andalucía la tutela de todos los patrimonios que sea BIC. Es decir, la Junta de Andalucía, no importa quién sea el titular, tiene que tutelar el patrimonio, pero que sea el que lo tutele, el que tenga que vigilar por el patrimonio, no lo convierte en propietario. Antonio, una pregunta sobre el caso de patentes y marcas. Creo recordar, leí en una ocasión que el nombre de la mezquita, la iglesia, se lo había registrado en una cantidad de vidas impresionante. Y quiero recordar que el interés era para que nadie usara la palabra mezquita o pudiera nombrar mezquita. ¿Eso va por ahí o cómo? Nosotros descubrimos, aproximadamente a mitad del verano del año pasado, que se había registrado la marca Mezquita a nombre del Cabildo. Lo habían registrado en más de 50 sectores de producción, es decir, en servicios que no han hecho ni van a hacer jamás. Es evidente que la intención que tenían al registrar la palabra mezquita es evitar que puedan existir otros productos con el nombre mezquita. Cuando se reveló la noticia, es que quiero contar esta anécdota porque es muy fuerte, cuando se reveló la noticia, justamente al día siguiente, el Cabildo registró los siguientes nombres: Mezquita Catedral, Catedral Mezquita, Conjunto Monumental Mezquita Catedral, Conjunto Monumental Catedral Mezquita. Al día siguiente, una institución que tiene en su esencia el no tener un fin comercial ni un fin mercantil.
O si no, habría que recordarle el episodio en el que Jesús expulsa a los fariseos del templo. Pues bien, al día siguiente en el que se conoce la noticia de que habían inscrito el nombre Mezquita, que es el nombre que no utilizaban en los folletos, que es el nombre que no utilizan en el registro de la propiedad, o sea, ¿por qué utilizas el nombre que tú desprecias? Lo haces evidentemente para que nadie lo use. Cuando se reveló la noticia, se entabló un pleito por Mau por la cerveza Mezquita, que por supuesto la Iglesia perdió. Pero a fecha de hoy, Mezquita de Córdoba es una marca registrada a nombre del Cabildo. A Enrique, sobre todo, ha hablado Antonio Manuel antes de que busquemos precisamente bienes inmuebles, patrimonio público, que evidentemente que sea descaradamente de titularidad pública, que no haya tenido una funcionalidad religiosa en el tiempo prolongada. Y bueno, tú destapaste también el caso del Teleclub del Poleo de Liguerán, ¿no? Del Poleo, ¿no? Sí, del Poleo. La iglesia de la ermita de la aldea, la que no hemos profundizado, porque no ha habido tiempo, hay muchos casos. Uno de ellos es esta del Poleo y otro es el Beaterio, donde se han inmatriculado 6.230 metros cuadrados de olivar. La mayoría de las ermitas de iglesias de las aldeas son de construcción moderna. Hay algunas antiguas, como son las del Castillo de Campos, la de Zamorano, la de las Lagunillas, que tienen las escrituras, la diócesis, y otras mucho más modernas que han surgido ahora en la segunda mitad del siglo XX. Entre ellas hay algún caso, por ejemplo, de las Navas, que era una propiedad particular del alcalde entonces José Tomás Valverde Castilla, que un pedazo de su finca la cede para hacer una ermita allí para los habitantes de allí que vivían cerca de sus propiedades. Todas las ermitas han sido casi todas reformadas últimamente con dinero público. Esta ermita, que pues, la hizo un particular, también la han inmatriculado. Han sido reformadas después con dinero público. Pero el caso más sangrante es este que me nombra, del Poleo. El Poleo, cuando yo hice en el 2007 aquella recopilación de todas las ermitas de Priego y la iglesia, pues todavía, no sé si estoy en el 2007 cuando lo hice, que tengo la fotografía y además que la he puesto en los medios de difusión moderna de ahora, pues todavía está el cartel de videoclub. Los videoclubs eran, para los que sean más jóvenes, eran una iniciativa que tuvo el Ministerio de Turismo por los años 60, cuando todavía estábamos saliendo de su desarrollo y no había las televisiones, ni estas cosas modernas que hay ahora. Entonces el Ministerio de Turismo creó una opción a los videoclubs. En Priego se hicieron muchísimos, entre ellos el del Poleo. Los videoclubs, el Ministerio mandaba un televisor en color, aquellos con muchas redes, y también mandaba un lote de libros, y allí todos los aldeanos pues tenían un sitio de reunión. Allí celebraban sus reuniones, sus actos culturales, sus fiestas, los celebraban allí. En el Poleo, concretamente, pues hay una cortina como esta y los domingos pues corren y destapan y salen el crucifijo. Entonces, el ayuntamiento tiene esto en el inventario. Está inventariado, que me costó trabajo que me lo dieran, que cogerlo es mucha instancia. Entonces, lo tiene catalogado como bien público el Poleo. Un informe que hay de la Diputación Provincial decía que tanto el catastro como los bienes que están registrados en el ayuntamiento como bien y derechos públicos no son pruebas dominical, o sea, pruebas que puedan demostrar que la propiedad es tuya. Son simplemente indicios. O sea, indicios es el cartel que pone Teleclub, y indicios es, como ha dicho antes Antonio, indicio es que esté en el inventario. Tú tienes que demostrar que aquello es tuyo. Lo que pasa es que como el ayuntamiento
la mitad de sus propiedades no las registraba, pues bien por decidio, bien porque no tenían obligación. Registrar una propiedad no es obligación, es una opción que se da al propietario. Entonces, el ayuntamiento no es esto, sino el calvario y las iglesias desamortizadas, que ahí sí hay un bocado para poder hacer cosas, ¿eh? Y sorprendentemente, los informes, como ha dicho también muy bien Antonio antes, los informes de los secretarios ni hablan de los bienes públicos que están registrados en el inventario, ni hablan de tus escrituras que tienes, que si las hay en el Calvario, y que todo lo que tú compras aquello, todo lo que hay aquí, si yo compro esta mesa, dice el Código Civil que todo lo que hay dentro es mío, si yo compro una mesa que tiene tantos meses. Esa es una opción. Y otra opción es esa. Lo que pasa es que el ayuntamiento lo tiene registrado, o sea, lo tiene dado de alta en el inventario, pero no lo tiene registrado. O sea, por eso lo han registrado los otros. O sea, los otros. Sí, se entiende. Ese es el problema. Y como eso en la aldea hay muchas situaciones. Lo que pasa es que estoy detrás de la pista de muchas, pero no solamente una, de otras. Está aquí nuestro amigo Rafael, el Castellá fue una donación que hizo la señora de Valverde, de Almedinilla, y por eso la iglesia no ha inmatriculado la ermita de Sagrado Corazón. No la ha inmatriculado porque ya tienen la escritura antes. Y los que tienen ellos las escrituras no lo suelen inmatricular. No le dan de alta, ¿para qué? Si tienen la escritura y nadie va a ser propietario. Sin embargo, lo de San Miguel sí, con todo el paraje beaterio, en el Salado, ahí sí hay 6.230 metros cuadrados que han inmatriculado la cruz, la ermita y la finca adyacente. Patricia. Para muy facilitar, ¿cuántos procesos judiciales se han abierto desde instituciones, no desde plataformas ciudadanas, sino ayuntamientos que hayan ido a un juzgado y hayan denunciado un bien? Se han producido, no mucho, vaya a creerte, no mucho, a lo mejor una veintena en total. La mayoría se han perdido porque lo que hace el juez es no entrar en el asunto de la forma y entra directamente en la cuestión de fondo. O sea, dice, el que esté inmatriculada o no es algo secundario, lo importante es de quién es. Y claro, dice, y es de la iglesia porque está inmatriculado. Sí, aunque pueda resultar sorprendente, pero es así. Pero hay casos que se han ganado, se han ganado en Galicia, se han ganado algunos en Navarra, se ganó el del castillo de Xàtiva en Valencia, pero todos ellos eludiendo el juez la cuestión formal. Digamos, ese es el gran problema, ¿no? Que es que nadie entra en el asunto. O sea, si escucháis los argumentos de la Iglesia, antes decía que ha ido cambiando progresivamente de argumento. Por ejemplo, ahora ya no dice que se adquieren por consagración, ya no lo dicen. Ahora dice, por ejemplo, en el caso de la mezquita, que fue por una donación. Entonces dice, bueno, pues si fue una donación, ¿dónde está el documento de la donación? Y entonces dice, no, es que fue una donación verbal. Hay un archivo descomunal por el que se donan animales y resulta que la mezquita de Córdoba no tiene documentos, fue donada verbalmente. Pero ahora viene, digamos ya, el doble salto mortal. Lo que estoy contando es una victoria, porque han pasado de es mío por consagración y porque lo uso capido, a decir, bueno, es verdad, por consagración no, me lo han donado, pero tampoco me lo ha podido donar el rey, porque si me lo ha donado el rey, y como no tengo prueba, entonces no puedo aludir la usucapión. Para alegar la usucapión dice que se lo donó el ciudadano Fernando. No Fernando III, sino... A lo mejor se están riendo, pero estoy diciendo que esto es real. El argumento es que el rey lo dona no como rey, sino como el ciudadano Fernando. Yo creo que es muy importante dejar claro que... La diferencia es importante. Claro, pero ¿qué es lo que está? Fijaros, el doble salto mortal. ¿Por qué la mezquita es de la iglesia? ¿Porque lo ha inmatriculado? No, ellos dicen no, por la inmatriculación no otorga la propiedad. Claro, pero lo parece. Es mía porque me la donaron. Bueno, y si te la donaron, ¿por qué no cuando la inmatriculaste no dijiste que por donación? Y bueno, no, por usucapión. Bueno, por usucapión no, porque no se pueden usucapir los bienes públicos. No, es que no era público, es que me lo cedió el ciudadano Fernando. Eso es una victoria. ¿Cuál es el problema? Que para desactivar todo ese proceso hay que atacar la forma.
Y yo creo que la clave está en que cuando se interponga cualquier procedimiento judicial, se vaya directamente a la forma, es decir, que se obvie el fondo. O sea, decirle al juez directamente, no quiero que se pronuncie sobre el fondo. Después, quiero que se pronuncie sobre la forma. Si el juez en ese momento estima que las normas son inconstitucionales, que puede y debe hacerlo, ya hay un precedente. Aunque después le conceda la propiedad a la Iglesia, fijaros lo que estoy diciendo, que es lo que le ha ido ocurriendo habitualmente, pero sin pronunciarse. El problema es que hace falta una enorme acción y hace falta sobre todo una enorme convicción ciudadana. Voy a poner un ejemplo muy elemental. A lo mejor me estoy extendiendo ahora mucho, pero quiero que entiendan lo que voy a decir ahora porque me parece muy interesante. Es un símil muy bueno. Cuando Andalucía aprueba la ley de la reforma agraria, que todo el mundo entiende en su momento que era una ley insuficiente, el Tribunal Constitucional la declaró constitucional. Y hablaba de expropiar el uso de las fincas hasta 12 años y de multar a sus propietarios cuando las tierras eran improductivas. ¿Por qué el Tribunal Constitucional dijo que esa norma era constitucional? Porque se tenía que haber enfrentado a toda Andalucía que estaba en pie. Es decir, había una enorme convicción social de que la ley tenía que aprobarse sí o sí. Hace 2 años Andalucía aprueba la ley de la función social de la vivienda, que dice que si una vivienda está vacía se puede multar al banco y que si se sigue manteniendo la vacía, que se le puede desposeer, no expropiar, en favor de la familia que lo habitaba. Es un calco a lo que yo acabo de decir de la ley de reforma agraria. ¿Y qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Decir que era inconstitucional. ¿Y por qué lo hizo? Porque ya no había una masa social en su contra. Esto cambiará cuando todo el mundo tenga conciencia del tamaño del escándalo. Mientras no tengamos conciencia del tamaño del escándalo, el acudir a caso, prácticamente no aporta nada, sino simplemente confusión, porque la gente se confunde. O sea, Enrique puede llegar con un arsenal de documentos para decir que las Navas es pública. Pero al final, la gente que sí, que si no. Y la gente tiene que tener las cosas muy claras. La gente tiene que tener muy clara que el Parlamento de Andalucía, la sede de la soberanía de Andalucía, está en una iglesia. ¿Y es de la iglesia? No. ¿Hay una iglesia en la Diputación Provincial de Córdoba? ¿Y es de la iglesia? No. Es de la Diputación. ¿Hay una iglesia en Rabanales, en la universidad? ¿Y es de la iglesia? No, es de la universidad. Las iglesias no son de la iglesia, de la misma manera que los campos de fútbol no son de los jugadores y los colegios no son de los maestros. Son de su dueño. ¿Más preguntas? Sí, una cosa, Enrique. Mirando un poco el tema del Colegio de la Angustia, ¿no deja claro un poco cómo va el tema de la iglesia? El tema de la iglesia se queda un poco así al aire con el tema de la inmatriculación. Hay documentos que dicen que dicen que doña Josefa dona la iglesia al beaterio que funda en el año 1787. Hay un segundo testamento en el que se establecen todos los capítulos para las hermanas que vienen ahí, en el que doña Josefa deja constancia, en el que ella dona la iglesia y lo que es su casa. La imagen de la Angustia estaba en una capilla en el llano, sí. Ella se la lleva a su casa particular y crea la actual ermita de la Angustia dentro de su casa. Cuando llegan las hermanas, las hermanas de la fundación del padre de Luis, ella dona lo que es la casa con la ermita. De eso está documentado. Sí. Y desde el principio está estipulado en el testamento que no se puede segregar la donación que ella hace y hay pleitos que están perfectamente documentados que ellas quieren vender algunas cosas para ir comprando todo lo que es hoy en día lo que comprende el colegio. Es decir, el colegio no es tal cual como está hoy.
del año 1788, que se cumple la primera casa, la del Sacristán, la de la calle de los Herreros, la actual Flor de Mayo, todo lo que es la zona esa que hoy pilla el colegio. Eso es un periodo que transcurre prácticamente en 200 años por la última compra que se hace por la Casa de los Verastegui en el año 96. Es decir, cuando se habla, como en este caso lo ha hecho usted, de el colegio, un patronado sin patrono o algo de eso, también hay que recordar que después de la desamortización, a ella desamortizan todo menos la casa y la ermita. Es decir, que el ayuntamiento sí se queda regidor a partes iguales con lo que son con la superioridad del colegio, que eso después vuelve en el año 1831. Es decir, hay una cédula real de Isabel II, es decir, hay documentación. Yo tengo la impresión, a mí particularmente me da la impresión, de que se ha cogido, no porque sea más importante o porque tenga, sino porque tenga más nombre el utilizar lo que es el colegio y la iglesia de la Angustia por el sitio en el que está, sin desmerecer por ni el Calvario, ni el poleo, ni nada de eso. A mí es la sensación que me da. Bien, vamos a ver. Cuando yo hice la investigación sobre la iglesia, puse, al pedir la nota simple, puse Obispado de Córdoba, ¿no? Y me dijeron, tengo 2 notas simples, esas me dijeron que no pertenecía al Obispado de Córdoba. Después ha habido un recurso, cuando abrieron el expediente, cuando yo solicité, cuando yo me enteré del expediente de las Angustias, yo solicité al ayuntamiento, mediante una instancia en el registro, que se hiciera con el cargo del patronazgo de esa fundación y que inmediatamente se inmatriculara la iglesia y el colegio a nombre de ese patronato. No quitárselo a las monjas, yo a las monjas no las quiero quitar. Yo he sido maestro y esa es la función que se realiza con los maestros. Porque no sabía que lo tenían que ya inmatriculado. Después, sorprendentemente, en los alegatos que hicieron que me equivocaba, que el patronato, o sea, las monjas tenían escriturado el colegio y la ermita, que pertenece todo un bloque. Lo escrituraron, como te he dicho, en el año 1971. En la primera inmatriculación que hicieron, no se las venden ni las compran, las asimilan. Entonces, un momento. Entonces, las asimilan. Las monjas, yo tengo, afortunadamente, todos esos documentos que tú dices, los tengo en mi ordenador, en mi base de datos, tengo el reglamento de la fundación, tengo el reglamento, el testamento de esta señora, y las monjas fueron llamadas a regir, las beatas fueron llamadas a regir la educación, no a hacerse propietarias. La demostración es que aquellos lo desamortizan todo y eso ya es del Estado y no se puede usurpación. Entonces, ellas lo escrituran, aprovechan de que han comprado eso que dice, lo que han comprado está, porque saben que el propietario es de dónde viene, pero de dónde ha venido una cosa que tú escrituras, si no es de ahí. Y eso está en las leyes desamortizadoras, está la ley desamortizadora, están todas las pruebas en los periódicos y está la prueba de que lo han inmatriculado en el 71. Entonces, ahí está todo. Las monjas llegaron, que yo no tengo nada contra ellas y que sigan como lógico, pero es un bien público y al ser público no se puede inmatricular. Todos esos datos de la escritura, de la fundación del patronato, las normas que da, el testamento de esta señora, no solamente el testamento, sino tengo muchísimas cosas más, están todos documentados, pero no sirven de principio nada más que para estudiar la historia, porque ahí está después la desamortización que lo anula todo eso. Y entonces, es legalmente, tú me puedes decir, es que le quitaron una cosa que era muy buena. Bueno, muy bien, que las monjas hacen una labor estupendo, yo ahí no me meto. De la metodología y la pedagogía no me meto. Me meto en que es una propiedad pública que ha sido inmatriculada por unos particulares, en este caso la congregación. Claro, pero es que no es así, porque eso estaba en la desamortización, se le desamortiza todos los bienes menos la iglesia y la capilla. Eso es lo que he dicho yo antes, sí. Por lo cual, si no se desamortiza... No, sí, desamortizan todo, sí, desamortizan todo. Lo que pasa es que no sacan a subasta pública, que es muy diferente.
Una cosa, como lo sacaron a subasta pública el convento de las Clarisas, ni sacaron a subasta pública la iglesia de San Juan de Dios, ni San Francisco, ni el Dece, ni San Pedro. Al final sí sacaron a subasta pública el convento de San Pedro en el año 1900. Lo sacan, pero no sacaron a subasta pública. Ahora, desamortizado sí está. Una cosa es porque el Estado lo dejó para bien del pueblo, no para bien de una fundación particular. Y ese es el objetivo. Por eso es la cosa. Si tú tienes algo para demostrármelo, no me lo puedes demostrar. Yo sí te lo puedo demostrar lo que digo. Porque es importante, porque sé las connotaciones psíquicas, morales y religiosas que puede tener esto. Porque estoy diciendo a la monja, sin querer, que había apropiado una cosa pública. Estoy diciendo al párroco de la Asunción que está apropiando una cosa pública. Y vuestro mandamiento dice no robar o no apropiarse. Y esta es la historia, ahí está. Y mi obligación ética y moral es decirle a los que mandan los políticos, señores, esto hay. Yo ya no puedo hacer más. Ya hacer eso es bastante importante en este pueblo, os lo digo. A mí me gustaría precisar, yo sé que nos estamos extendiendo mucho, la moderadora, si quieres tú, lo digo, pero porque me gustaría precisar, a raíz de tu pregunta, un par de cosas, pero para que lo entendáis muy claro. Vamos a ver. Lo que sea de titularidad eclesiástica, no importa de quién sea, nadie está cuestionando eso. Aquí lo que estamos hablando es que cuando se inmatricula no se presenta ese título de propiedad. Si en efecto lo tiene, ¿por qué no se presenta? Uno. Y luego dos, tienen que saber que el obispado, que el cabildo y la diócesis se ha apropiado de bienes que pertenecen a sus propias órdenes. La iglesia de San Pablo fue apropiada por el obispo y pertenecía a la orden de los claretianos. Y los claretianos tuvieron que llegar al Tribunal Supremo para ganar y recuperar un bien que les pertenecía. La iglesia donde se encuentra, la capilla, donde se encuentra el Cristo del Gran Poder, que pertenece a una hermandad, fue apropiada por el Arzobispado de Sevilla. La iglesia donde se encuentra la Macarena fue apropiada por el Obispado de Sevilla y pertenece a una hermandad. Y yo lo que digo es, ¿qué más pruebas se necesitan para demostrar que esa actitud es contraria a los postulados de la iglesia? Y luego, ¿alguien aquí en esta charla ha cuestionado la posesión? En ningún momento. ¿Alguien ha cuestionado aquí en algún momento el uso? En ningún momento. Que si es una iglesia, que se utilice como iglesia, que la posean sus legítimos poseedores, pero que sean dueños sus legítimos propietarios. Y hasta el 98, todas las iglesias históricas de España eran públicas. Y a partir del 98, iglesias que incluso pertenecían a órdenes religiosas han sido apropiadas por su propia jerarquía. Hay casos sangrantes. He puesto 3 casos que en realidad se clavan, digamos, en la fe de quien la tenga de verdad. A mí me parece muy sangrante comprobar cómo la hermandad del Cristo del Gran Poder tuvo que acudir al registro y negociar con el arzobispo de Sevilla, que por cierto es el mismo que inmatriculó la mezquita, es decir, es el obispo inmatriculador, pero lo digo con total certeza, es decir, de una enorme ocupación inmobiliaria. Entonces yo creo que es muy sencillo. Sobre lo que la jerarquía católica tenga título, pues por supuesto que le pertenece. Sobre lo que no tenga título y lo posea, que lo siga poseyendo. Pero de lo que no tenga título, el dueño siempre fue el pueblo. Bueno, pues si les parece, vamos a ir dando por terminado el acto. No sin antes agradecer a todos ustedes por su participación tan activa en esta charla y, por supuesto, a nuestros 2 participantes. No sé si el concejal de Participa Priego quiere también decir algunas palabras de agradecimiento. Bueno, también agradecer, por supuesto, a los funcionarios del FES que una vez más nos han cedido amablemente el lugar y además por su amabilidad siempre con nosotros y con cualquiera que quiera organizar un acto aquí. Gracias.